Arrancó del tablero la medallita de Nuestra Señora, la arrojó por la ventana de la cabina, en plena carretera, y dijo: «Aquí adentro, María no entra». La frase sonó como un freno de mano jalado en medio del asfalto. Si alguna vez has pasado por algo que puso tu fe de cabeza, vas a entender lo que viene ahora. Antes de seguir, ayúdame a llevar este testimonio más lejos. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo tu ciudad y tu estado. Es rapidito y hace una diferencia enorme para que más gente sea alcanzada. Jonás, un trailero acostumbrado a vencer el sueño y la nostalgia al volante, mantenía una regla silenciosa: no rezar, no hablar de devoción, no mencionar el nombre de María dentro del tráiler. Si alguien subía con un rosario en la mano, él le pedía que lo guardara. Si en el radio sonaba un programa religioso, cambiaba de estación. ¿El motivo? Él contaba una historia corta y seca. Cuando la necesité, no me escuchó. Y dejaba en el aire un rencor que nadie sabía descifrar. Aquella noche caía una llovizna, el asfalto estaba liso como piel de pescado y la cabina olía a diésel y a trapo húmedo. Jonás aceleraba para llegar a tiempo, porque su hija le había llamado más temprano hablando de un malestar de su mamá. Quería llegar, abrazarla, resolver. De repente, un perfume limpio, de casa recién barrida, invadió la cabina por un instante, como quien empuja una puerta con delicadeza. El radio se encendió solo, hizo un ruido de estática y se cayó. Él frunció el ceño, ningún cable suelto, ningún corto. La carretera seguía vacía, solo los faros cortando el gris. Fue entonces que, en el acotamiento, apareció una pequeña luz azulada, estática, como si una linterna estuviera suspendida en el aire, indiferente al viento. Bastó un segundo de distracción para que un charco profundo le jalara el volante. La parte trasera del tráiler se sacudió, la cabina vibró, el volante se puso duro. El barranco apareció en el parabrisas como una fotografía mojada. Frenar significaba girar, seguir significaba caer. En ese segundo elástico en el que cabe la vida entera, el silencio respiró dentro de la cabina, y del silencio vino una voz suave llamándolo por el nombre que no oía con ternura desde niño. «Hijo, no te muevas». El tráiler se detuvo en un ángulo imposible, suspendido, como si una mano invisible lo sostuviera por los hombros. El corazón de Jonás se disparó como un motor sin aceite. Él no creía en apariciones, mucho menos en María. Pero la siguiente frase atravesó la coraza más gruesa de ira que guardaba. «Estoy contigo». La cabina rechinó. Un crujido metálico sonó abajo, y cualquier movimiento podría ser el último. Antes de contarte lo que pasó en ese segundo suspendido y lo que vio cuando finalmente abrió los ojos, necesitas saber cómo esa medallita llegó al tablero del tráiler sin que Jonás se diera cuenta. Ese origen lo cambia todo. La tal medallita que él arrojó por la ventana no apareció ahí por casualidad. Fue Lucia quien la colocó, a escondidas, horas antes del viaje. Por la mañana ella caminaba por la cocina con la taza de café en una mano y la otra en el bolsillo del delantal, donde guardaba la medalla, regalo de una vecina que había vuelto de una novena. Lucia conocía la regla de Jonás. No discutía, no provocaba, pero las esposas y las madres tienen un radar que a veces suena sin motivo visible. Ese día sonó. El cielo pesaba, gris de agua contenida. La hija, adentro, se quejaba de un dolor persistente de cabeza. La propia presión de Lucia subía en oleadas tercas. Ella apretó la medallita, la besó sin teatro e hizo un trato silencioso. «No voy a desafiarlo, solo voy a confiar». La oportunidad llegó cuando Jonás entró a buscar su cartera y su chamarra. Lucia subió al estribo, abrió la puerta de la cabina y pegó la medalla con un pedacito de cinta, en una esquina del tablero donde la mirada de él caería sin querer. No dejó nota, no dejó recado, apenas susurró:
Entonces ve con él, aunque él no quiera. Volvió adentro, se secó las manos en el delantal y sintió un alivio breve, como quien cierra la ventana antes de la tormenta. Cuando Jonas regresó, el olor a café se mezcló con el de diésel. Encendió el motor, la vibración llenó la cabina y sus ojos se toparon con la luz tenue del tablero donde la medalla brillaba tímidamente. La ira le subió de golpe. Arrancó el metal con un gesto seco y lo arrojó por la ventana. «Aquí adentro, María no entra», dijo entre dientes, metiendo la velocidad. Lucia, en la puerta, no lo oyó. Solo vio al tráiler desaparecer en la curva y apretó el delantal contra su pecho, repitiendo en voz baja la petición que nadie escuchó. En la carretera, Jonas intentó dominar su mente sumando kilómetros, contando letreros, cambiando de estación cada vez que una oración se escapaba del radio. El cielo se cerró por completo. El olor a lluvia madura lo invadió todo, y el asfalto se fue poniendo liso como vidrio recién lavado. En cada parada breve recordaba la medallita volando hacia la oscuridad y se endurecía por dentro, como si ese metal ligero pudiera pesar en su conciencia. Horas después, cuando el agua se desplomó y la parte trasera del tráiler comenzó a bailar como animal nervioso, ocurrió la secuencia que ya conoces. El radio hizo estática solo. Un perfume a casa limpia atravesó la cabina y la pequeña luz azulada pareció flotar en el acotamiento. El charco le jaló el volante, el barranco se volvió una fotografía mojada y la voz suave cortó el ruido. «Hijo, no te muevas». El tráiler se detuvo en un ángulo imposible, suspendido. El corazón le latía como martillo suelto. Fue el comienzo del cambio. Lo que Jonas aún no sabe, y que vas a descubrir conmigo, es cómo un objeto que él juraba haber abandonado en el acotamiento reapareció después del rescate en el lugar más improbable, en el bolsillo de su overol, frío y silencioso como un secreto bien guardado. ¿Alguien lo puso ahí? ¿Lo olvidó? ¿O fue una señal de quien él se empeñaba en negar? Lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Los bomberos llegaron cuando la noche ya se había vuelto un manto pesado sobre la carretera. El tráiler estaba atorado en un equilibrio absurdo, mitad de la cabina fuera del barranco, las ruedas traseras mordiendo el borde de tierra como dientes desesperados. La sirena murió en un aullido corto y el sonido que quedó fue el de la lluvia amainando, gotas gruesas golpeando las carrocerías detenidas. Un rescatista acercó el rostro a la ventana rota y le gritó a Jonas que no se moviera. Él solo podía escuchar como un eco detrás de las órdenes aquella frase suave: «Estoy contigo». El cinturón le apretaba el pecho, la sangre en la frente ya corría más despacio y la mano derecha le hormigueaba. El plan era simple e imposible a la vez: enganchar cables, asegurar el chasis, contar hasta 3 y jalar su cuerpo hacia el barranco en un salto de fe. Contaron. 1, 2. Al 3, una fuerza suave reemplazó el esfuerzo. Jonas juraría más tarde que no fue solo el brazo del rescatista. Hubo algo como un empujón desde adentro, guiando su peso hacia donde era seguro. Rodó, se raspó el hombro en la tierra, sintió el olor a raíz mojada y enseguida el estruendo. La cabina cedió y el vehículo se desplomó con un golpe seco allá abajo, como una puerta que se cierra contra el abismo. El silencio después del ruido pareció un alivio que dolía. Alguien cubrió a Jonas con una cobija, otro le puso un collarín. Quiso agradecer, pero la garganta no encontró palabras. Solo encontró un temblor de niño. De camino a la ambulancia, el radio del tráiler, que debería estar muerto, soltó un crujido y escupió un segundo de estática, como si dijera adiós. El rescatista miró hacia atrás sin entender. La lluvia se convirtió en llovizna. En el acotamiento, aquella luz azulada que Jonas juraba haber visto ya no estaba. El conductor de la camioneta blanca, con la calcomanía de «Reza el Rosario», se acercó para saber si podía ayudar.
Traía en los dedos un rosario gastado. Jonás desvió la mirada por reflejo. No quería señales, no quería símbolos, solo quería que la carretera desapareciera y que su casa llegara. Dentro de la ambulancia, el suave balanceo acunaba el dolor. Jonás cerró los ojos y respiró el oxígeno que entraba frío por la mascarilla. La voz ahora no decía frases largas, solo repetía: «Calma, hijo». Pensó en Lucia y en su hija. Pensó en el pequeño gesto de la medallita volando en la oscuridad. Fue a tocar el bolsillo de su overol para sacar el celular y avisar que estaba vivo. Sus dedos encontraron un metal frío, redondo, con el borde ligeramente raspado. El corazón le dio un brinco seco. Jonás acercó el objeto a la luz blanca de la ambulancia y vio, incrédulo, la pequeña imagen de Nuestra Señora, la misma que había arrancado del tablero y arrojado sin mirar. La cinta, ahora, era una hebra mojada pegada en el reverso. Se quedó mudo. El rescatista notó su asombro y le preguntó si todo estaba bien. Jonás solo cerró la mano sobre la medalla, como quien sostiene un secreto que podría romperse si se expone al aire. Intentó explicárselo a sí mismo. Alguien la encontró en el acotamiento y la puso aquí, pero ¿quién habría tenido tiempo, en medio del caos, de recoger un objeto tan pequeño y depositarlo justamente en su bolsillo? ¿El conductor de la camioneta? ¿El bombero? La respuesta no llegó. El silencio vino con un perfume ligero a casa limpia, el mismo de antes. Jonás tragó saliva y por primera vez en muchos años no peleó con lo que no entendía. En el hospital, entre luces claras y pasos apresurados, un médico dijo que había tenido suerte. Puntos en la frente, estudios, nada roto. Mientras esperaba, Jonás apretaba la medalla dentro de la sábana, escondida en la palma de su mano. No sabía si era para agradecer, para reclamar o solo para no soltarla. Pidió un celular prestado y llamó a casa. La voz de Lucia, temblando de susto y alivio, le trajo de vuelta el mundo común. El olor del café, el ruido del grifo, la silla rechinando. Jonás quiso contarlo todo. No lo contó, y sin embargo, lo que escuchó de su esposa en ese instante simple fue la pieza que faltaba para desmontar su terco orgullo. Porque ella reveló algo que llevaba días escondiendo y que explicaba más que la medallita en el tablero. Lucia no empezó hablando del susto. Empezó pidiendo disculpas. Yo puse la medallita en el tablero, Jonás. Me dio miedo que te enojaras, pero me dio más miedo perderte. Del otro lado de la línea, él respiró hondo y dijo que estaba entero, que los bomberos habían sido rápidos, que le iban a dar unos puntos. Ella lloró en voz baja, no de culpa, sino de alivio. Y entonces vino lo que llevaba días guardando, como quien evita abrir un cajón que sabe que está desordenado. No quise preocuparte en la carretera. El médico quiere que me haga unos estudios del corazón. He andado mareada con falta de aire. La presión subió. Habló de un procedimiento si los estudios lo confirman. Quería que estuvieras aquí cuando lo escuchara. Jonás cerró los ojos en la camilla, sintió la mascarilla de oxígeno oler a viento frío, y por un instante la imagen del barranco dio paso a una cocina con la ventana abierta y una olla silbando. El mundo se volvió simple y doloroso. La mujer que amaba tenía miedo. Apretó la medallita en la sábana como quien sostiene una mano. No prometió lo que no podía. Dijo solo lo que un hombre debe decir cuando el suelo tiembla. Voy a estar ahí. Voy a ir contigo a esos estudios y no voy a dejarte sola. Cuando colgó, se quedó mirando la luz del techo cuadrada e indiferente, y la frase suave volvió como quien acomoda la almohada sin hacer ruido. Estoy contigo. Él no discutió. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que la frase se quedara. Si esta historia está moviendo algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora y dinos en los comentarios tu ciudad y tu estado.
Parece poco, pero ayuda muchísimo a llevar este testimonio a quien necesita esperanza. Y escribe también el nombre de alguien por quien quieres rezar. Nosotros leemos y rezamos juntos. El enfermero trajo los papeles del alta. A la salida, una señora con un delantal azul trapeaba el pasillo, silbando un himno antiguo. Cuando Jonas pasó, ella interrumpió el silbido y dijo sin mirarlo, como quien habla al vacío: a veces uno piensa que la ayuda viene de lejos, pero llega por la puerta de la cocina. La frase, simple como pan caliente, le tocó un lugar olvidado. La guardó sin comentar. De madrugada, ya en casa, el silencio olía a medicina y a cobija. La hija dormía en el sofá, con un libro abierto en el regazo. Lucia, con los ojos hinchados, preparó un café ralo y se sentó a su lado. No hubo discursos. Hubo dedos entrelazados. Cuando él le contó lo del bolsillo y la medallita que había reaparecido, ella recostó la cabeza en su hombro y susurró: yo pedí que, si iba a cambiar algo, que fuera por el cuidado, no por el susto. Jonas quiso responder con bravura, pero lo que salió fue simple: enséñame a rezar como tú. Lucia sonrió cansada, sacó del bolsillo una decena del rosario y comenzó despacio, como quien enseña un oficio con las manos. Dios te salve María, llena eres de gracia. A la tercera cuenta, él sintió de nuevo el perfume limpio de casa recién barrida, discreto, reconocible como la voz de una madre llamando desde la ventana. A la mañana siguiente, fueron juntos a la clínica a programar los estudios. La chica del mostrador, muy práctica, habló de fechas, horarios y preparaciones. Jonas anotaba todo como quien sujeta las riendas. Al salir, la plaza ofrecía un sol tímido y un grupo de niños corría detrás de una pelota gastada. Pensó en la curva, en el casi, en la voz, en la medalla, en la petición de Lucia, y prometió sin teatro que no huiría de esta lucha. Lo que no sabía es que, el día del estudio decisivo, algo sucedería en la sala de espera que arrancaría de una vez por todas el resto de su resistencia, como si un nudo antiguo se deshiciera sin navaja. La sala de espera olía a gel antibacterial y a café recalentado. Las sillas de plástico rechinaban cada vez que alguien cambiaba de posición. Lucia apretaba su bolsa en el regazo, Jonas el rosario en el bolsillo. El reloj de la pared tenía un tic-tac caprichoso, como si insistiera en recordar cada segundo que estaban allí. Cuando la recepcionista llamó el nombre de Lucia para el electro y el eco, Jonas la acompañó hasta la puerta autorizada y se quedó afuera, con las manos inútiles buscando algo que hacer. Fue entonces que un joven con uniforme de limpieza pasó empujando un carrito y, sin mirar a nadie, tarareó en voz baja un himno que Jonas recordaba de su infancia. La melodía le golpeó el pecho como una fotografía olvidada. Respiró hondo. El discreto perfume a casa limpia volvió a llenar el aire. «Calma, hijo», dijo el recuerdo de la voz. Un hombre con gorra se sentó a su lado y le sacó plática. Dijo que estaba allí por su esposa, que una arritmia los venía asustando. Mostró el bolsillo con un rosario muy gastado. Jonas desvió la mirada, un reflejo antiguo, pero el Señor habló con una dulzura inesperada. Cuando perdí a mi hermano, le grité a Dios y a su madre. Creía que rezar no servía de nada. Un sacerdote me dijo: el milagro no siempre es cambiar el hecho, a veces es cambiar el corazón para atravesar el hecho. Jonas se quedó mudo. Aquello abrió una ventana por donde entró un viento antiguo que llevaba años evitando. El recuerdo llegó completo, sin pedir permiso. El pasillo frío de otro hospital, en otra época, su padre acostado en silencio, su madre con un rosario pequeño entre los dedos, los ojos rojos y tercos. El enfermero que, al pasar, le susurró a otra: «Rezan mucho y no se resuelve nada». La frase cortó al joven Jonas como un cuchillo sin filo. Ahí, él había hecho su juramento torcido: nunca más. De vuelta en la sala de espera presente, sintió un nudo en la garganta.
Metió la mano en el bolsillo y sintió la medallita, fría, pequeña, tan terca como su dolor. La puerta se abrió y la enfermera llamó: «Lucia, sala 2». Jonas sonrió rápido. Quiso decir «te amo», pero solo logró apretarle la mano y susurrar: «Estoy contigo». Ella entró. El pasillo pareció más largo, el reloj más ruidoso. Jonas se recargó en la pared, cerró los ojos e intentó rezar como había aprendido la noche anterior. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Las palabras salían torpes, pero salían. Con cada decena recordaba pequeños cuidados que antes pasaban desapercibidos: la vecina que trajo sopa, el freno que no falló, la mano firme que sintió en el barranco. En el quinto misterio, la misma luz suave que había visto en la carretera se encendió dentro de su pecho sin espectáculo, solo presencia. De repente, un técnico abrió la puerta y le pidió a Jonas que firmara un formulario. Existía la posibilidad de un procedimiento inmediato si el médico confirmaba en la imagen lo que sospechaba. El papel temblaba en la tabla. Las líneas borrosas parecían un río de tinta. Jonas firmó, lo devolvió y se quedó mirando el pasillo como quien mira un abismo. El miedo que escondía detrás de la rudeza mostró su rostro. Apretó la medalla con fuerza y dijo en voz baja, sin negociar: «Si me toca cargar esta cruz, que no le suelte la mano». Fue en ese instante que el radio del hospital, de esos que ponen música ambiental, se trabó, hizo estática y se quedó mudo por un segundo. El silencio trajo un perfume limpio, familiar, y Jonas sintió una mano cálida sobre la suya, sin que hubiera nadie cerca. La presión en su pecho se aflojó. La puerta de la sala 2 se abrió con un leve rechinido. El médico apareció con un semblante difícil de descifrar, ni alegría ni tristeza, solo cautela. Le hizo una seña a Jonas para que entrara. Lo que el médico dijo allí, frente a la máquina aún encendida, no fue lo que Jonas esperaba oír. Y lo que sucedió en el minuto siguiente derrumbó por completo la muralla que aún quedaba en su corazón. El médico señaló la pantalla todavía encendida, líneas blancas danzando sobre el fondo negro. Miró a Lucia, luego a Jonas, y habló sin rodeos. «Estábamos listos para intervenir ahora, pero sucedió algo curioso. A mitad del estudio, la arritmia que venía monitoreando se estabilizó de una forma que no es común. No desapareció, no es un milagro de telenovela, pero se calmó lo suficiente como para que hagamos un procedimiento menos invasivo, programado, con preparación. Fue como si alguien hubiera sentado a su corazón en una silla y le hubiera dicho: «Respira». Lucia soltó el aire, despacio. Jonas sintió que las rodillas se le ablandaban por dentro, como si la tensión fuera un elástico que finalmente se rompía. El médico continuó: «No voy a endulzar las cosas. Hay riesgo, pero la posibilidad de que salga bien es grande. ¿Están de acuerdo?» «Estamos de acuerdo», dijo Jonas antes que su esposa, como quien responde «presente» en una lista antigua. Salieron de la sala con un papel en la mano y una fecha marcada. En el pasillo, el mismo joven de la limpieza pasó de nuevo, ahora sin tararear, solo con ese olor a desinfectante que en Jonas mezclaba el recuerdo del piso encerado de una casa humilde. Se recargó en la pared y cerró los ojos por un segundo. Vio la curva, la lluvia, la mano que no se veía y que lo jaló al contar 3, y escuchó, suave, el estribillo que ya conocía: «Estoy contigo». Lucia le apretó el brazo. No hubo discurso. Hubo gratitud asustada, de esa que uno no sabe si reír o llorar. Si este cambio te ha conmovido, aprovecha y suscríbete ahora y dinos en los comentarios la ciudad y el estado desde donde nos ves. Esto ayuda muchísimo a difundir testimonios que levantan a quien está caído. Y, si puedes, escribe también por quién quieres que recemos hoy. A la salida del hospital, el viento de la tarde movía los árboles de la plaza como quien sacude el polvo de una alfombra.
Se sentaron en una banca, con el papel de la fecha en el regazo, y se quedaron en silencio. Un niño pateaba una pelota gastada. Una señora alimentaba a las palomas con migajas de pan. Jonas se metió la mano en el bolsillo, sintió la medallita y por primera vez no la escondió. La puso entre los dedos de Lucia. «Vamos juntos», dijo él. Ella asintió, con los ojos llorosos. Esa noche, en casa, Jonas intentó agradecer a su manera torpe. Rezó en voz baja, equivocando palabras, acertando en la intención. Con cada decena recordaba pequeños auxilios que había ignorado, el rescatista correcto en el momento correcto, el radio que hizo estática y se cayó como quien abre espacio para escuchar, el médico que prefirió la cautela al exceso. Entre una cuenta y otra, el perfume limpio de casa recién barrida regresó sin espectáculo. Era como si la cocina estuviera abierta y alguien le hubiera pasado un trapo a su corazón. Días después, llegó el domingo de la misa temprano, porque Lucia quería agradecer, y Jonas, todavía desconfiado, no quería quedar a deber. La plaza despertaba lentamente, con olor a pan francés y a periódico nuevo. Al poner el pie en el primer escalón, una señora mayor tropezó. Jonas la sostuvo por reflejo y ella, sonriendo, dijo: «Gracias, mi hijo. María no deja que nos caigamos». La frase le pegó de lleno, como un timbre tocado por dentro. Respiró hondo. Cruzó la puerta y el olor a vela encendida se mezcló con madera antigua. Se sentaron. Un coro de niños comenzó un cántico simple, pero que parecía venir de muy lejos, quizás de la infancia en la que él aún no había levantado murallas. Jonas bajó la cabeza y, sin darse cuenta, hizo la señal de la cruz. Fue entonces que un detalle a la izquierda, cerca de la imagen de Nuestra Señora, llamó su atención y lo desarmó por completo. Algo que no estaba allí cuando entró, algo que le pertenecía, brillando de una manera discreta, como quien pide permiso para volver a casa. Lo que vio en ese instante cambió la historia de la manera más inesperada. Lo que brillaba era pequeño, discreto, como algo que solo ve quien lo necesita. En la esquina izquierda, a los pies de la sencilla imagen de Nuestra Señora, entre dos velas delgadas, estaba la misma medallita que Jonás había arrancado del tablero. Reconoció el raspón en el borde, hecho cuando golpeó el plástico antes de tirarla. Su corazón dio un brinco en el pecho, un susto suave, como cuando uno encuentra una foto antigua olvidada en un libro. Miró a su alrededor buscando a alguien que le explicara. No había nadie cerca, salvo un niño con una camiseta blanca que arreglaba las sillas. Jonas llamó al niño con un gesto y preguntó, con la voz baja para no romper el silencio: «¿De quién es esa medallita?» El niño se encogió de hombros con simpleza. «Apareció ahí hoy temprano. La señora de la limpieza la encontró cerca de la puerta, la trajo y la dejó aquí. Dijo que parecía que estaba buscando a su dueña». Jonas tragó saliva. Lucia le tocó el codo con ternura y susurró: «Tómala». Él dudó. Parecía que necesitaba permiso. Pero entonces, desde el fondo de la iglesia, un sacristán de cabello canoso se acercó y habló como quien sabe leer la duda. A veces las cosas regresan exactamente al lugar donde debieron haber estado desde el principio. «Tómala, hijo, es tuya». La palma de Jonas se cerró sobre el metal frío. No era un amuleto, era el recuerdo de un cuidado. Respiró hondo y, sin darse cuenta, se hincó. La rodilla le tronó, la banca rechinó, y el olor a vela mezclado con madera le devolvió memorias de una infancia en la que aún creía que las madres tienen el poder de arreglarlo casi todo. Lucia se hincó a su lado. Él comenzó a rezar despacio, como quien aprende a hablar después de mucho tiempo en silencio. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Con cada palabra, la ira antigua parecía perder terreno como una marea que baja sin estruendo. En el segundo misterio, la luz del vitral dibujó un azul suave en el suelo, exactamente donde él estaba.
En el tercero vino de nuevo el perfume de casa recién barrida, ese mismo que había visitado la cabina del tráiler antes del casi. Una señora con un velo simple se sentó en la banca de atrás y después de la oración le tocó el hombro a Jonás con delicadeza. Yo también le he gritado mucho, mi hijo. La madre no se ofende, ella entiende el dolor y lo lleva a donde tiene que ir. Él no pudo responder, solo asintió con los ojos húmedos. El coro de niños reanudó el cántico, y entre las voces finas parecía haber un hilo de voz que hablaba directamente al lugar donde él había puesto la muralla. Estoy contigo. Jonás cerró la mano más fuerte sobre la medallita, no por miedo a perderla, sino para sentir el peso real de esa pequeña señal. A la hora de salir, el sacristán le ofreció un librito sencillo sobre el rosario. Jonás agradeció, lo guardó en el bolsillo, y la medallita hizo un sonido leve contra el papel. Afuera, la plaza tenía el ruido doméstico del domingo. Un coche viejo pasando despacio, un niño corriendo, olor a pan. Caminaron sin prisa. A cada paso, Jonás recordaba el barranco, el número 3 de los bomberos, el empujón suave que lo puso en el lugar correcto. Ahora, de la mano de Lucia, entendió que esa mano no lo había soltado después. Antes de subir al coche, se detuvo y habló bajo, casi con vergüenza de ser escuchado. Si la señora me salvó en la curva, quiero aprender a estar en su compañía en las curvas de adentro. Y fue en ese exacto instante, sin rayos, sin viento, que la misma voz suave de la cabina regresó, lo suficientemente clara para no dejar duda, y dijo algo que Jonás guardaría para siempre como el fundamento de su cambio. Lo que escuchó en ese momento es la pieza que falta para que lo entiendas todo, y te la voy a contar ahora. La voz habló sin prisa, como quien enciende una pequeña luz en un cuarto oscuro. Yo no vine a reemplazar el amor de tu padre. Vine a recordarte el amor de mi hijo. Jonás se quedó inmóvil, sintiendo el peso dulce de la frase asentarse en su pecho. No era un regaño, no era un reclamo. Era un recado de una madre que conoce el dolor de su hijo y le señala el camino de regreso. Respiró hondo. Entendió por fin que el odio que había levantado contra María era solo una muralla para esconder una nostalgia mal curada, y que la mano que lo sostuvo en la curva no quería demostrar poder, quería enseñar a cuidar. Esa semana, Jonás hizo algo simple y grande. Colocó la medallita de vuelta en el tablero, no como un amuleto, sino como una fotografía de familia. Al girar la llave, la vibración del motor parecía otra, no porque el tráiler hubiera cambiado, sino porque su corazón ya no viajaba solo. En el primer viaje después de la misa, la carretera tenía el mismo asfalto, las mismas señales, los mismos baches. Pero cada bache ahora era atravesado con una petición corta, casi un susurro: «Quédate conmigo». Y el discreto perfume de casa limpia, de vez en cuando, aparecía como quien pasa la escoba por el polvo del miedo. Llegó el día del procedimiento de Lucia. Madrugada fría, hospital encendido, olor a gel antibacterial. Jonás la acompañó hasta la puerta, le besó la frente y dijo las 3 palabras que había aprendido a decir sin vergüenza: «Estoy contigo». Se quedó en la pequeña capilla del pasillo, una banca simple, una luz amarilla. Sacó el rosario del bolsillo, rezó a su manera, sin prisa. En cada decena recordaba un cuidado recibido. El rescatista en el momento exacto, el médico prudente, la medallita que regresó, la frase que sanó. Cuando el reloj del pasillo dio la hora en punto, la puerta se abrió. El médico salió con una sonrisa corta que, esta vez, no escondía nada. Todo salió bien. Ella va a estar bien. Jonás no lloró fuerte. Sus ojos simplemente se llenaron, como si el agua supiera el camino sin hacer ruido. Entró al cuarto, vio a Lucia somnolienta, agradeció acariciándole el cabello y entendió que algunos milagros llegan como una llovizna que moja todo por igual. De camino a casa,
El cielo abrió un trozo azul y los pajaritos alborotaban los cables. Encendió el radio. Sonaba una canción antigua, de esas que hablan de madre y de hogar. No cambió de estación. Los días siguientes fueron de poco ruido y mucha corrección por dentro. Jonás devolvió el rosario a su rutina, a veces equivocándose, a veces quedándose dormido a la mitad, siempre retomando. Pidió perdón en voz baja por el tiempo perdido peleando con quien nunca peleó con él. Empezó a ofrecer aventones en el tramo de terracería, a revisar la llanta de refacción de los vecinos, a llamar a la madre de un amigo hospitalizado. Cosas pequeñas, puentes sobre cruces. Si este testimonio te encontró, si trajo paz en un día apretado, te pido de corazón. Suscríbete al canal ahora. Dinos en los comentarios tu ciudad y tu estado. Y escribe también tu petición de oración. Vamos a rezar por ti y contigo. Comparte este video con alguien que esté atravesando su propia curva. Y cuando el silencio pese, recuerda la voz que un trailero terco escuchó en medio de la lluvia. Estoy contigo, siempre,